Bendición, mis hermanos, la paz y el amor del Señor sea con ustedes en esta noche, y vamos a continuar donde dejamos nuestra última predicación, aquí en el libro de Apocalipsis. Nos toca en esta noche el capítulo 18. Veíamos en el 17, mis hermanos, cómo el Señor trae juicios sobre esta Babilonia religiosa, sobre este sistema corrupto. Vemos cómo el Señor justamente le da la sentencia a este sistema, y cómo el Cordero, el Señor Jesucristo, es el vencedor, porque se reúnen los reyes, se reúnen las naciones para luchar contra Él. Pero sin embargo, citábamos algunos de los salmos, Él es el vencedor, bendito y alabado sea su nombre. Y nos daba allí mismo la interpretación, el mismo Señor, acerca de lo que significan estas visiones, esta serie de cuestiones, ¿cierto?, que tal vez si el Señor no lo hubiera explicado, nos quedaría el significado un tanto oculto o un poco especulativo, pero gracias al Señor que hay luz, hay visión, hay justamente revelación, mis hermanos, en este precioso libro. Y en el capítulo 18 que nos toca en esta oportunidad, vamos a ver el juicio sobre la Babilonia comercial, sobre la Roma comercial, sobre este sistema corrupto, este sistema que ha gobernado al mundo por siglos y siglos. Pero recordemos, mis hermanos, que el Señor nos viene hablando que este sistema está acompañado de otras rameritas. Como decíamos en la predicación anterior, las rameritas también lamentablemente evangélicas, que han aprendido de este sistema falso, primario, original de Babilonia la Grande. Han aprendido algunas prácticas, como por ejemplo mencionábamos la práctica de los encuentros popularizadas, ¿no?, a través de ese sistema llamado G12, traído directamente del sistema católico, de la práctica jesuita, inventada por Ignacio de Loyola, popularizada muchos años más tarde, ya al principio del siglo XX, por el cura José María Escrivá de Balaguer, que inventa allí el sistema llamado D12, y en estos tiempos copiado por estos predicadores televisivos, por varios de ellos, llamándole ahora G12 o gobierno de los 12, y lo cual vemos que justamente son prácticas traídas desde el catolicismo romano, que hasta sus propios nombres, los movimientos carismáticos, lo deben justamente a el sistema romano, a esta religión. Y dice el capítulo 18, versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Qué maravilloso es, mis hermanos, de que los juicios de Apocalipsis nos vienen hablando acerca de tinieblas, de oscuridad, de plagas, la etapa más oscura para el ser humano, donde Dios está derramando su juicio sobre la humanidad. Sin embargo, la luz siempre viene de arriba, mis hermanos. La luz siempre viene desde lo alto. Como dijo el mismo apóstol Juan allá en su evangelio, en el capítulo 1, aquella luz verdadera, hablando de Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a esta tierra, venía a este mundo. Lamentablemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra del Señor. Y así estamos también en este tiempo, mis hermanos. Necesitamos alumbrar. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, pero la luz no fue diseñada, no fue creada por Dios para estar oculta, sino para alumbrar, para justamente traer claridad a la casa, a este mundo, a esta sociedad en tinieblas. Y este ángel glorioso, potente, dice, con su gloria alumbraba toda la tierra. Versículo 2 dice, y clamó con voz potente, diciendo, y aquí, mis hermanos, viene el anuncio sobre el juicio de esta religión comercial. Dice, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Y hablando justamente de estas cosas, mis hermanos, en el libro del profeta Isaías nos dice en el capítulo 13, hablando de Babilonia, versículo 19 del capítulo 13, dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Versículo 20, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarán allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Tremenda profecía, mis hermanos, que allí ya en el 700 antes de Cristo aproximadamente, el Señor nos anticipaba por medio del profeta Isaías, como aquel imperio, aquella cabeza dorada, aquella cabeza de oro que vio en su visión el profeta Daniel, que era Babilonia, que era Nabucodonosor, un reino glorioso, un reino esplendoroso. Se hablan de las maravillas de aquella Babilonia construida por Nabucodonosor. Sin embargo, mis hermanos, ya aquel profeta se anticipaba a lo que era la destrucción literal de aquel reino, de aquella capital, y hasta el día de hoy, si uno va allí al desierto en Irak, están las ruinas de esa ciudad tal cual como el Señor lo profetizó. Pero hay un espíritu babilónico que ha sido transmitido a través de la religión. Esta religión creada por Nimrod, mis hermanos, que ha pasado prácticamente a todo el mundo, y que Roma, este sistema católico, lo ha adoptado como propio, tomando las mismas prácticas, las mismas enseñanzas y transmitiéndolas hasta el día de hoy. La Babilonia religiosa ha permanecido hasta el día de hoy, pero ya llegará a su fin. Y ahora estamos viendo como el Señor también al sistema comercial, porque este sistema se basa en una religión comercial. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar en este tiempo. Como alguien dijera, un predicador dijo en alguna ocasión que la espiritualidad de los hombres está medida por su relación con el dinero. O dicho de otra manera, el barómetro, el termómetro de la espiritualidad es justamente en un hombre de Dios qué relación tiene con el dinero. Y es importante que en este tiempo nosotros tengamos una actitud clara acerca de estas cuestiones. Este gran reino, este gran poderío llega ahora en estos postreros días, cuando esta palabra, esta profecía se cumple, va a llegar absolutamente a su fin. Versículo 3, y aquí está la razón: porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Como ya lo dijo en el capítulo anterior, han entontecido a las gentes, las han engañado, les han robado, las han ultrajado. Simplemente la religión estuvo al servicio de la economía. La religión fue una excusa para la economía, para apoderarse de las personas, de las almas, como lo vamos a ver más adelante, de los bienes, de la riqueza. Lo que está escondido atrás de la religión en realidad es la avaricia, es el amor al dinero. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de los cristianos evangélicos en este tiempo? Lamentablemente, ¿cuántos predicadores hoy en este tiempo en los denominados ministerios de prosperidad, lo único que saben hablar, lo único que saben predicar es acerca del dinero, es acerca de la siembra, es acerca de que Dios me dio una palabra, dicen ellos, Dios me dio una palabra que si tú en esta noche siembras X cantidad de dinero, 1,000 pesos, 2,000 pesos, Dios esta semana te va a contestar todas las peticiones que tú tienes hace años. Y la gente engañada, la gente a la cual se le miente, se le roba, simplemente allí depositando su dinero en una promesa falsa, en una promesa antibíblica totalmente, viene la gente a depositar sus esperanzas. Y a los únicos que les sirve y a los únicos que les da resultado ese falso evangelio de prosperidad son aquellos que lo predican, porque la gente sigue empobrecida, porque son 2 o 3 que por gracia y por misericordia del Señor, no por haber pactado fraudulentamente, pactando con Dios a través del dinero, un fraude absoluto, mis hermanos. Ya el apóstol Pedro, cuando se enfrentó a aquel hombre
supuestamente convertido allí en Samaria, llamado Simón el Mago. Él ofrece dinero para recibir el don, para recibir la misericordia de Dios, para recibir del poder de Dios. Sin embargo, la respuesta de aquel hombre de Dios fue: tu dinero perezca contigo. Y a través de la actitud de aquel varón llamado Simón el Mago, es que se acuñó el término simonía, que significa querer comprar o vender los bienes espirituales a través justamente del dinero material, la simonía, tan practicada por algunos predicadores en este tiempo. Por eso a este sistema religioso, que en realidad el fin último es el comercio, es la madre de las rameras. Pero cuántas otras rameritas en este tiempo, aún dentro del campo evangélico, mis hermanos, copian estas mentiras, copian estos engaños. Es avaricia pura, es amor al dinero. Ya lo decía, mis hermanos, allí el apóstol Pablo: apártate de los tales, de aquellos que simplemente buscan por el amor al dinero. También dijo el Señor que harán mercadería de vosotros simplemente por avaricia, simplemente porque quieren enriquecerse a costa de la fe. Dice la palabra del Señor: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo, escuche bien, sustento y abrigo. Pero ¿quién hoy en día quiere tener solamente sustento y abrigo? Todos queremos más, porque estos predicadores populares, estos predicadores populistas, a gusto del consumidor, que le dicen a la gente lo que ellos quieren oír: simplemente yo le doy dinero a Dios y Él me resuelve todas las cosas. Pero no hablan de arrepentimiento, no hablan de el juicio venidero, no predican el libro de Apocalipsis, no hablan de estas cosas. Simplemente hablan de gobernar, de conquistar, de simplemente tú das y Dios te bendice, y no pide, pareciera a Dios, ninguna otra demanda. Pero el apóstol Pablo dice: así que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Escuche bien, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Son atados, provocan ataduras, no solamente en ellos mismos como predicadores, sino también en la gente. La hacen esclava de este sistema. Dice: y en muchas codicias necias y dañosas. En realidad lo que ellos están presentando es un sistema comercial disfrazado de religión. El sistema romano lo que ha hecho es disfrazar la avaricia de religiosidad. Y así los predicadores en este tiempo, muchos y otros para la gloria de Dios, son verdaderos hombres del Señor, que predican todo el consejo de Dios, cada rincón de la Biblia. Pero estos otros, que hoy en día multitudes los siguen, por eso no crea usted. No crea usted que donde haya una multitud, allí está el Señor. No crea usted que porque la iglesia es grande, y Dios bendiga a las iglesias grandes, si es que en verdad están predicando la palabra del Señor. Pero no crea usted, mi amigo, mi oyente, usted que escucha estos mensajes, estas predicaciones, no crea usted que la cantidad hace de que Dios se mueva o que Dios esté agradado de la iglesia. No se trata de eso. La misma gente que seguía al Señor y que lo aplaudía y que quería sus milagros y que quería comer gratis y la prosperidad y todas estas cosas, es la misma gente que un par de días después gritaba: crucifícale, crucifícale. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es la misma gente, mis hermanos. Porque el corazón del hombre, mientras no le toquen su pecado, todo estará bien. Pero sigo leyendo lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, al capítulo 6. Y dice: y en muchas codicias necias y dañosas, escuche, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El evangelio de prosperidad, el falso evangelio de prosperidad, simplemente los lleva a la destrucción y los lleva a la perdición. Porque Dios no cambiará su actitud por más que la ofrenda sea grande. Ya el sistema corrupto, esta Babilonia religiosa, desde la Edad Media, venía ya con las indulgencias. Mientras más das, tu pecado es perdonado. Pero ¿cuándo Dios cambió el perdón de pecados por el dinero? ¿Cuándo el Señor se agradó de esas cuestiones? Cuando el único remedio, la única manera, la única forma de que tu pecado y mi pecado me sean perdonados por Dios es a través de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No hay otra manera, no hay otra forma.
No hay otro medio, no hay otro método que no sea la sangre de Jesucristo. Pero sin embargo, estos vendedores de indulgencias allá del catolicismo y estos nuevos vendedores de indulgencia ahora de estas rameritas evangélicas están cambiando bendición por dinero. Mientras más das, Dios más te va a bendecir seguramente. Hay hasta predicadores que ponen a Dios en medio de sus sueños y de sus locuras y de sus mentiras y engaños a la grey de Dios, a los ingenuos, a los incautos, a los que no perseveran, a los que no son firmes y fieles a la palabra del Señor, los engañan. Y dicen ellos, Dios me reveló que si tú en esta noche, en este culto que estamos haciendo, depositas $1,000 aquí en el altar, esta semana Dios te va a sanar del cáncer que, por ejemplo, tú tienes, o va a responder de aquí o de allá. Hermanos, es lamentable la manipulación que se hace a través del dinero. Pero claro, ¿cuántas personas siguen este sistema? Porque no se mete con el pecado, porque simplemente se trata de sobornar a Dios a través de una supuesta ofrenda. Pues si habláramos un segundito de ofrenda, la Biblia dice que antes de traer tu ofrenda al altar, si tu hermano tiene algo contra ti, no des la ofrenda. Primero ve y reconcíliate. El Señor está interesado primero en la comunión que nosotros, como hijos de Dios, profesamos en medio del cuerpo de Cristo, antes de Él recibir 20 pesos sucios e inmundos de un corazón egoísta, orgulloso, vanidoso. Hermanos, Dios no está interesado en esas cosas. La Biblia dice claramente, se agrada a Jehová de la multitud de holocaustos, de carneros, de bueyes que nosotros podamos ofrecer, o en que se atienda y se obedezca a su palabra. Pues el oír la palabra de Dios, el obedecerla es mejor que cualquiera de los sacrificios. Está escrito allí en el libro del profeta Samuel, en el primer libro justamente. Pero Pablo sigue diciendo aquí en esta enseñanza a Timoteo acerca de estos hombres corruptos, de estas rameritas evangélicas que han aprendido lo mismo de su madre romana. Dice, porque raíz de todos los males, escuche bien, de todos los males, aún de la falsa religión, esta Babilonia está cayendo, este sistema corrupto va a caer, está a punto de caer, Dios lo está enjuiciando. ¿Por qué? Porque la raíz que ella tiene es el amor al dinero, el cual dice, codiciando algunos se extraviaron de la fe. Cuando uno, como predicador, como creyente, pone sus ojos en lo material, pone sus ojos aquí en la tierra y no pone sus ojos, no pone su vista, no pone su fe, su corazón en el cielo, donde dijo el Señor, mi tesoro debe estar en los cielos. Cuando nosotros ponemos aquí, vamos a perdición. Dice, nos extraviamos de la fe, nos apartamos, ya no es fe, será otra fe, pero no es la verdadera fe. No es el evangelio que Jesucristo ha dejado, no es la fe que el Señor nos ha legado a través de su palabra, es otro evangelio. Es un evangelio fraudulento, corrupto, sucio, engañoso, mentiroso. Pero sin embargo la Biblia también dice que muchos seguirán sus disoluciones. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Son las cosas que hemos de seguir, son las cosas en las cuales hemos de perseverar. Y dice aquí el versículo 3, vuelvo a Apocalipsis 18, porque todas las naciones han bebido, se han entontecido del vino del furor de su fornicación. Es inmundicia espiritual cuando nosotros mezclamos religión y dinero. Es inmundicia espiritual, allí está la raíz, allí está la suciedad, allí está la bajeza. Por lo tanto, como predicadores, no podemos nosotros, y esto lo digo como pastor, no podemos nosotros ir a la casa de los miembros de la iglesia a pedirles el diezmo, porque si la gente va a diezmar, ese diezmo es de Dios. Entonces, en primer lugar, que entre a las arcas de Dios, y una vez que esté en las arcas de Dios, que esté en la tesorería, que esté asentado, que entre en el ofrendero, después Dios ha dispuesto que a través de ello el sistema de predicación, el sistema de hombres, el sistema de ministerios de Dios sean sostenidos. Pero los hijos de Elí cometieron un gran pecado porque venía el israelita a ofrecer
allí una ofrenda al Señor, y ellos, antes que la ofrenda fuera quemada, que es lo que correspondía, ellos iban y tomaban su parte, salteándose el proceso. Cuando una persona va a dar, tiene que dar para Dios, y después que ha dado para Dios y que entró ya en la contabilidad divina, recién allí Dios dispone justamente para qué es cada cosa. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, escuche bien esta palabra, los negociantes, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Se trata simplemente de comercio, como dijo el Señor. Por su corazón duro, mentiroso, engañado, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Para muchos hoy, las almas simplemente son mercaderías. Tantas almas tiene, tanto vales, tanto mejor puedes vivir. Sin embargo, ya no hay predicadores que, como Pablo, dicen, miren, cuando tengo gloria a Dios y cuando no tengo gloria a Dios, estas manos me han servido. Es tiempo, mis hermanos, que le prestemos más atención a la palabra de Dios, porque el juicio de Dios viene principalmente sobre este sistema corrupto romano, pero también sobre todos aquellos que han copiado estos mismos sistemas y hoy los tenemos dentro de las iglesias evangélicas. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Oh, gloria a Dios. Qué palabras maravillosas, mis hermanos. Salid de en medio de ella. Salid de en medio de ella. ¿Por qué? ¿Acaso el pueblo de Dios se encuentra? No, es que el pueblo de Dios tiene que huir de estas cosas. Tal vez en aquellos días haya verdaderos creyentes que están siendo engañados por la gran ramera o por sus rameritas. Sin embargo, el Señor a esas almas cautivas, a esas almas que están siendo engañadas, que son sinceros, el Señor les dice, salid de ella, pueblo mío. No se contaminen, no se ensucien con esas cosas, porque eso no es el evangelio, es otra cosa. Y el Señor le dice a sus hijos, salid de ellas, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. El apóstol Pablo también le habla a Timoteo acerca de estas cosas. Dice, no participes en pecados ajenos. No participemos, no seamos parte, mis hermanos. A veces con el silencio somos parte de la corrupción, con hacer la vista gorda al pecado, con no predicar de tal manera para que la gente no se ofenda, no se vayan. En esos manuales de este sistema G12, enseñan allí claramente, descaradamente, diría yo, que no hay que hablar del pecado en la iglesia porque si no la gente se ofende y se va. La respuesta es pues que se ofendan y se vayan en último caso, pero tenemos que predicar el evangelio, tenemos que predicar la palabra. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el énfasis para este tiempo que tenemos que tener como predicadores. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué hay que salir? ¿Por qué no hay que ser cómplice? ¿Por qué hay que abandonar los sistemas religiosos que solamente se basan en el dinero? Si usted está en una iglesia, escúcheme bien, si usted está en una iglesia donde lo único que se habla y parece que el único interés es en el dinero, usted tiene que salir de allí, porque la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, cuando tiene un comercio disfrazado de religión. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, para que no recibáis el castigo que viene sobre esta clase de personas. Dios nos llama a salir, así como el Señor sacó a Israel de Egipto, para que no perezcan en la destrucción. Así también llama en este tiempo a que sus hijos se aparten de todas estas cosas. Dice el versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Se acuerda de lo que pensaba Nimrod? Él pensó, dice, hagamos una torre, el constructor de Babilonia. Hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo. Tengamos un nombre de fama, de renombre, un ministerio glorioso de alcance mundial. Eso es lo que él pensaba, humanistamente. Sin embargo, lo único que llegó a la presencia de Dios, lo único que llegó hasta el cielo fueron los pecados de Babilonia.
La torre no llegó hasta arriba. El orgullo del hombre tampoco. Lo único que subió justamente son sus pecados, sus maldades, su arrogancia. Es lo único que llegó hasta la presencia del Señor. Dadle, versículo 6, a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Oh, mis hermanos, el juicio de Dios viene sobre todo este sistema allí basado en Roma, como decíamos en el capítulo anterior. Inequívocamente la Biblia apunta a esa ciudad, apunta a ese sistema vaticano. Hasta por los colores lo vimos. Es innegable que se trata de ese sistema. Pero mis hermanos, cuidémonos como cristianos, como evangélicos, porque aquellos que tienen sus mismas prácticas de este lado evangélico, también recibirán las mismas consecuencias. Hoy tenemos un movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico que trata de unificar a todas las religiones, trata de que todos estén bajo el mismo paraguas. Es la idea de Nimrod. Por eso no somos ecumenistas, ni queremos estar en ese sistema, ni queremos asociarnos, para nada. Queremos ser distintos, y si siendo distintos, si siendo fieles a la palabra del Señor, para algunos seremos sectarios, pues amén, gloria a Dios, seremos sectarios entonces en ese sentido. Pero no queremos ser parte de eso, de estar todos juntos bajo el mismo paraguas, como si eso significase unidad o si eso significase de que a Dios le agrada. Así pensó Nimrod, y estos son los resultados, estamos viendo acá. En el pasado se cayó esa torre. El Señor va a terminar con ese sistema religioso, y aquí va a terminar en este capítulo 18 con el comercio, y ya estamos llegando a ello justamente. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día, dice Dios, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Justamente, un sistema que ha vivido en deleites, que ha vivido en la opulencia, que ha vivido gobernando al mundo por siglos y siglos, y que ella dice ser la esposa de Jesucristo. Sin embargo, aquí el Señor la trata no como una esposa, como ya dijimos en el capítulo 17, sino como una ramera. Palabras fuertísimas del Señor acerca de este sistema. Y en un solo día, en un solo momento, en un abrir y cerrar de ojos, como va a suceder el rapto también para la iglesia de Jesucristo, en un solo día vendrá sobre ese sistema corrupto, sobre el sistema ecuménico y sobre todos los que se comportan como tales, justamente el llanto, el hambre y la muerte. Y dice, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y cuando Dios juzga, ¿quién podrá detener su mano? ¿Quién podrá oponerse al juicio de Dios? Y seguimos adelante. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Pero mis hermanos, estas son lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué lloran los reyes europeos? ¿Por qué van a llorar los gobernantes latinoamericanos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque se terminó el negocio. Se terminó el negocio. Se terminó lo que daba entradas. Se terminó lo que era fuente de ganancia. Se terminó el sistema comercial. Así como Pablo, junto a uno de sus compañeros predicadores, allí en Éfeso, fueron perseguidos, una multitud se enojó contra ellos, los quisieron matar, los quisieron linchar. ¿Por qué? Porque se había terminado el negocio de los templecillos de Diana, se había terminado el negocio de la idolatría, se había terminado el negocio de las esculturas, de las estatuas, de las estampitas, de los rosarios.
Pero ¿qué tenemos nosotros los evangélicos en este tiempo? También tenemos compre el aceite traído del huerto de Getsemaní de Israel. Compre la rosa mística. O venga, toque el manto de la descarga por tan poca plata. O algunos otros descarados andan vendiendo espadas, yo no sé. ¿Para qué espadas? Hasta andan ungiendo con espadas. Yo me preguntaba, ¿dónde está en la Biblia que se unge con espadas? ¿Estarán ungiendo acaso caballeros del reino británico? Porque en la Biblia los ungimientos jamás han sido a través de espadas. Sin embargo, es a través de este canal pseudo cristiano. Creo que desguace o algo así se llama, ¿no? Porque ahí te desguazan la fe. A través de este canal pseudo cristiano, hasta venta de espadas, predicadores que descaradamente y sin vergüenza ofrecen artículos como si fueran artículos ungidos, bendecidos. Otros ofrecen la rosa mística que va a bendecir y purificar tu casa. Todos mis hermanos poniendo su fe en cuestiones materiales. Cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Y los que le adoran, los que le buscan, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Mi hermano, mi amigo, no se deje engañar por las cosas materiales, por algo que le venden simplemente. Estos reyes, estos gobernantes de estos días de la tribulación, dice, ellos harán lamentación, pero no se lamentan porque la religión se terminó. No se lamentan ellos simplemente porque hoy qué pena que nos da una iglesia que se ha caído, el Vaticano está en ruina. No, lo que les da pena es el negocio que se ha perdido, es el negocio que se ha frustrado. Ahora, ¿de dónde más van a sacar ganancias? Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora, y esto habla de la brevedad, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vino tu juicio. Así será, mis hermanos. La venida del Hijo del Hombre así será para la iglesia. Por eso es necesario que en este tiempo estemos preparados, estemos apercibidos, no nos dejemos engañar. Estamos en tiempos peligrosos, dice la Biblia, porque vendrá hombres amadores de sí mismos, burladores, gente que no se sujeta a nadie, gente descarada que dice dentro de las iglesias, yo no me sujeto a nadie, yo me sujeto directamente a Dios. Mentira del diablo. Porque cada uno de nosotros tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Aún Pablo, el mayor de los misioneros en la historia bíblica, él estaba sujeto a la iglesia de Antioquía, que es la iglesia que impuso sus manos allí el presbiterio. Ellos reunidos cuando el Espíritu Santo habló, pusieron sus manos sobre Pablo y sobre Bernabé, y cada viaje misionero que ellos hacían, volvían hacia el mismo lugar trayendo las noticias, trayendo los reportes. Nunca ha existido una persona que se mande a sí mismo. De hecho, la iglesia allí en Jerusalén cuando nació, dice la Biblia que Pablo fue presentado ante Jacobo, ante Pedro y ante Juan, que eran considerados las columnas de la iglesia. Ninguno se mandaba solo, ninguno hacía lo que quería, pero en este tiempo está lleno de llaneros solitarios y ministerios que quieren crear nuevas iglesias, no por amor a las almas, sino para que nadie sea el líder de ellos, para que nadie esté arriba de ellos, para que no haya un cuerpo de pastores arriba de ellos que los ordenen, que los guíen o que les llamen la atención si fueran necesarios, sino que quieren ser ellos sus propios gobernantes, sus propios líderes. Pero no es bíblico ese sistema. Versículo 11, y los mercaderes de la tierra, fíjese, lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Esto es lo que importaba. No importaba la religión, no importaba la presentación de niños, no importaba los matrimonios, no importaba los cultos, no importaba la música en el templo, que los niños aprendan la palabra de Dios, o el catecismo, o la escuelita dominical, o la horita feliz. No importaba nada, lo que importa es el dinero. Simplemente eso. La madre de las rameras hace eso, y las rameritas evangélicas, algunas hacen lo mismo también.
mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y escuche esto que es lo peor, y esclavos, almas de hombres. Oh, mis hermanos, porque ya que una religión se basa en el comercio y venda indulgencia y venda espadas y venda aceite traído de no sé dónde, es malo. Pero esclavizar las almas por las cuales el Señor Jesucristo dio su vida y su sangre allí en la cruz del Calvario, mis hermanos, esto es terrible. Esto es lo peor, la mayor bajeza de la religión. La mayor bajeza, la mayor suciedad, la religión que supuestamente ha estado para abolir la esclavitud en el mundo. Sin embargo, la misma religión ha hecho esclavo al hombre del hombre dentro de los sistemas religiosos, simplemente para que den. Mientras más ignorantes, mejor. Por eso muchos no estudian ni siquiera la Biblia en sus iglesias. Por eso la Biblia estuvo prohibida durante siglos por el catolicismo. Porque el pueblo, mientras más ignorante de la palabra de Dios, mejor es, para que ellos sigan los unos y los otros, gozando de los deleites temporales, gozando de la riqueza, de la explotación de la fe, de la explotación de las almas. Mientras más ignorante el pueblo, mejor es para sus gobernantes, porque más fácil los pueden dominar. Ellos roban millones y sin embargo al pueblo le dan un plan. Me quedo con la casa de la moneda, pero al pueblo le doy un plan. Y el pueblo ignorante está contento y dice, mi gobernante me dio un plan. Esto se merece mi voto. Y eso mismo es lo que la religión ha practicado. Esta religión que va a caer, esta religión y todos los que se comportan como tal en cualquier parte del mundo, en la denominación a la que pertenezcan, van a sufrir las mismas consecuencias. Pagadle el doble, dice el Señor. Por lo tanto, temamos. Ellos hacen esclavos, almas de hombres, dice al final del versículo 13. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, dice el Señor, y nunca más las hallarás. Porque cuando Dios haga caer todo ese sistema corrompido, nunca más volverá a levantarse. Así como aquella Babilonia en el desierto, la ciudad de Nabucodonosor, la ciudad de Nimrod, nunca más hasta el día de hoy se volvió a levantar aquel sistema vaticano. Y todos los que se comportan como tal, siguiendo las mismas prácticas, las mismas enseñanzas, nunca más se volverán a levantar, dice el Señor. Los mercaderes de estas cosas, versículo 15, se han enriquecido a costa de ella y se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, el color justamente del Vaticano! Y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Lo único que les importó son las riquezas. Lo único que importó. Por eso decimos que en el capítulo 17 vemos la caída de Roma como religión y en el capítulo 18 vemos la caída de Roma como lo que en realidad se esconde detrás de la religión, el comercio. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo, en señal de duelo, ¿no? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! En la cual, escuche, todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora ha sido desolada. Todos, reyes, comerciantes, navegantes, todos se quejaron por lo mismo. El dolor, la pena y el llanto ahora no podemos hacer más negocio. Y las almas, y las personas, y los niños,
¿Y los ancianos y las familias? No importaba, no importan. En realidad, detrás de todo el camuflaje de algunos predicadores que tanto hablan de algunos temas, simplemente está la economía, sus ganancias. ¿Quién tiene más? ¿Quién está más próspero? ¿Quién está más enriquecido? Y ahora, fíjese qué tremendo contraste. Lamento absoluto sobre la tierra. Lamento, se terminó el negocio. La religión falsa no va más. La religión ecuménica no va más. La religión del anticristo no va más. Fracasó. Como fracasó la Babilonia, aquella ciudad, así fracasará también este sistema. Sin embargo, versículo 20, mire qué contraste. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Gloria a Dios. Qué maravilla, mis hermanos. Alégrate, cielo. La tierra es un llanterío total. Se terminó el negocio. Se terminó la fiesta, se terminó el fraude, se terminó el evangelio de prosperidad, la gran mentira de los predicadores. Se terminó el deleite, el poner sus vistas en las cosas terrenales, temporarias, pasajeras, en la 4x4, en lo que Dios te va a dar. Y es que pon más, y a Dios no le interesa tu pecado, Él te va a bendecir mientras tú pongas más. Se terminó. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, los hijos de Dios, los apóstoles también y los profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Gloria a Dios. Gloria a su nombre para siempre. Dios es el Dios vengador, es el Dios de la justicia, como predicó Abraham. Aquel que es el juez de la tierra, ¿no hará acaso lo que es justo? Pues claro que sí. Como está escrito también, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Alégrate sobre ella, cielo, aunque el mundo esté llorando, aunque el mundo esté triste, los reyes, los presidentes, los primeros ministros lloran, se lamentan, los mercaderes, los que hacen templecitos, estatuas vírgenes, los que venden espada y aceite traído desde Israel, ellos hacen lamentación, los navegantes, los que llevan barcos de aquí para allá con tanta mercadería y mercancía, ellos lloran, pero el cielo se alegra y los hijos de Dios se gozan porque Dios ha hecho justicia. Versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, y aquí fíjese qué tremenda figura, una figura bien gráfica para nosotros. Tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, o sea, así con ímpetu, arrojándola con fuerza. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, o sea que cuando venga el juicio sobre Roma, sobre el Vaticano y sobre todos aquellos que se comportan como tal, será, hermanos, estrepitoso. Podríamos decir, será como la caída de las Torres Gemelas, de un momento para otro. El mundo no se esperaba, los Estados Unidos no se esperaban, pero de un momento para otro se desplomó. Se despertaron una mañana y aquello estaba por el suelo, estaba en ruinas. Así será la caída de este sistema. La gran ciudad, y nunca más será hallada, versículo 22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías, la fornicación, por haberlos entontecido, por haberlos drogado, hipnotizado, esa es la palabra, fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Oh, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando Dios haga todas estas cosas, no quedará, como dice su palabra, no les dejará ni raíz ni rama, y nunca más. Y cuando el Señor inaugure su reino milenial, que lo vamos a ver más adelante, luego de la batalla de Armagedón, hermanos, no existirá más esa ciudad, nunca más será levantada, nunca más será edificada, dejará de existir para siempre. Solamente allí estarán las ruinas, como ya el profeta Isaías lo había anticipado. Hermanos, qué tremendo contraste. Tristeza y angustia en la tierra. Se terminó el negocio. Gran alegría en los cielos porque Dios hace justicia. ¿De qué lado estaremos nosotros?
¿De los entristecidos porque se terminó el negocio de la fe? ¿O de los que se alegran y se gozan en Jesucristo de que Él hace justicia? De que aunque en esta tierra, en este tiempo tengamos que pasar por pequeñas tribulaciones, mis hermanos, estas tribulaciones tienen que ir generando en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Oh, gracias, Señor. Le damos la gloria al Señor, mis hermanos. Ya en el capítulo que sigue, en el capítulo 19, vamos a comenzar a ver ya lo que es en sí la segunda venida, el descenso de Cristo a la tierra. Gloria al Señor.